Hola queridos amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo han estado? Aquí nuevamente con ustedes, esperando no darles un poquito de lata. Y sin embargo, bueno, pues la cuestión es que traemos un buen tema informativo que vale la pena pues no dejar de lado, ¿no? O sea, por eso la insistencia de estar aquí buscando al compañero Israel, pues siempre necesitamos de esta herramienta para poder difundir una buena información oportuna, necesaria, ¿sí? Y pues siempre, ¿no? Él como floor manager siempre tiene esa preocupación del manejo de la herramienta y ese cuidado que siempre tiene de poder, independientemente de su cuestión personal, de sus sentimientos, se acaba de morir su papá y pues estamos con él, ¿no? Sentimentalmente. Eh, yo creo que eso es que la semana pasada no hayamos podido estar con ustedes. Sin embargo, bueno, pues ahí estamos trabajando con él y el equipo de el Canal 25 del ingeniero Dávalos. Y eso pues para llevarles a ustedes esta información que vale la pena pues escucharla, ¿no? Entonces, invitarlos a que ustedes puedan, a través del programa El Placer de Leer, puedan encontrar algunos artículos de periódico, algún periódico que les pueda interesar. Son dos artículos del periódico La Jornada, ¿sí? Uno tiene que ver con el escritor Fernando Buenabad Domínguez y otro que es de Nancy Flores, que habla precisamente de la relación que tiene México con Estados Unidos. Y pues Fernando Buenabad inicia un buen tema que tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestra forma de ser, nuestro carácter, y busca la manera de cómo motivarnos, ¿no? Y ello pues dice pues él que en este artículo que se llama Culto a la Personalidad, insisto en ello porque es un culto a la personalidad y la personalidad del culto. ¿Cómo le guardamos culto a la personalidad de determinadas personas? De líderes sindicales, ¿sí? De sacerdotes, quizá, de pastores, de gente que se dedica a alguna actividad, de un presidente municipal, de un diputado local, de un diputado federal, de un gobernador, de un presidente de la República, de un senador, etcétera, ¿no? Entonces, ese culto a la personalidad y siempre buscamos aquí, pues en esta lucha diaria que tenemos nosotros, podemos guardarle culto a la personalidad de alguien que tenga recursos porque ayuda a la gente, porque se identifica con la gente, es una persona humilde, sencilla, ¿sí? Humilde en el sentido de que sabe dirigirse a las personas, ¿sí? Sobre todo a las personas que pues tengan algún sistema, un problema, ¿no? Económico, la pobreza, etcétera, y ayuda a la gente. Y entonces hay maneras para identificarse. Pero también hay personas que se pasan de listas, ¿no? Y quieren que, aunque digan mentiras, ¿sí? De todas maneras, hay cosas que a veces hacen que la gente le crea y al final se da cuenta la gente y si llega a repudiarlos. Y hay algunos escritores que se dicen intelectuales, como ya han de conocer ustedes a algunos mexicanos, ¿sí? Que pues, o algunos líderes sindicales que se han quedado allí, ¿sí? De manera caciquil, ¿no? Por años, 10, 15, 20 años de ser líderes y no dejan que otros lleguen, porque no consideran que los demás compañeros reúnan los mismos requisitos que él tiene. Y entonces hay varios trabajadores o varias personas que les guardan culto a esa personalidad. Y pues así es, ¿no? O sea, yo creo que al final eso tiene su propio castigo. Y dice él, por ejemplo, que se necesita
una personalidad muy enferma para financiar hoy el culto a la personalidad. Y entonces, mareados en las cúspides de sus egolatrías, muchos políticos, muchos empresarios y muchos intelectuales se hacen adorar y se adoran, echando mano del viejo truco de manejar la caja y extorsionar a siervos a cambio de migajas dinerarias, de dinero pues, o en efectivo. Eso es un tema de análisis semiótico, o sea que en combate, toda personalidad que rinde culto a cualquier personalidad adora la sublimación, ¿sí? Incluso hasta niveles divinos, y le asignan cualidades inefables consideradas incluso infalibles. Así es la burguesía y sus imitadores en general. O sea, él le echa la culpa a los ricos de este país y del mundo. Entonces dice, muchos basan su culto en la cultura del carisma. Si tienes carisma, pues te haces famoso. O sea, si te diriges bien a la gente, aunque les mientas, aunque los engañes, aunque los robes, de todas maneras, pues hace que te sientas, se sientan a gusto algunos, aunque nos frieguen, pues. Y a veces, aunque nos sentimos engañados, de todas maneras aceptamos. Que se regodea en la tesis de que los líderes carismáticos poseen cualidades personales únicas para seducir a sus seguidores. Oigan bien, los seducen, se creen autoridades capaces de llevar a sus rebaños por el buen camino. Una personalidad carismática cree que nace para iluminar al mundo ante infinidad de problemas, mereciendo de todos y de sí el culto a su personalidad. Y hay cultos que los asesoran y suelen llamarse intelectuales orgánicos. Y así es la crítica que hacía el presidente Andrés Manuel a algunos malos intelectuales que pues hacían guerra sucia con la crítica, ¿no? De que no iba a hacer bien el trabajo, y al final salió y hizo muy buenos proyectos que pues la población agradecida votó por una persona, ¿sí?, que viene del mismo movimiento, porque si no hubiera hecho bien su trabajo, la gente no hubiera votado. Quiere decir que hubo pues un buen trabajo. Y entonces, dice Buenabat, ciertas personalidades embriagadas por su culto se hacen iluminar por las mieles de la propaganda y la comunicación de masas que compran para crear y mantener su culto a la personalidad, fabricando a medida. Ellos son la farándula de las vanidades más bizarras que pagan medios de comunicación para construirse una imagen pública, barnizada con ambiciones impúdicas o impunes, de poder individualista. Otros fabrican el culto a su personalidad jugando al sabelotodo para arguir con ellos que son ellos la respuesta a las necesidades humanas y tienen el poder de dar sentido de pertenencia, identidad y propósito existencial cuando el capitalismo arrecia sus guerras ideológicas especializadas en contextos de alienación y desesperanza. Entonces, así, amigos, Mussolini, por ejemplo, en su momento en la Segunda Guerra Mundial, Stalin, Winston Churchill, Augusto Pinochet, el chileno que en su momento dado tuvo casi 18 años en el poder en la República Chilena y mató más de 5.000 estudiantes y pueblo en general, en Chile. Milei y Donald Trump, ahora que acaba de tomar posesión, ¿sí?, como la supremacía, ¿sí?, racista, blanca. Entonces, pues vean ustedes, se apagó entre miles de semejantes extremos y delirios, ¿sí?, sobre el culto a la personalidad, se naturalizaron como fenómeno político y social que deriva en una psicopatología propia del poder burgués,
contra el inconsciente colectivo y las estructuras económicas se hace, ¿sí? Se hace proyección y transferencia de los peores productos de la burguesía, que son distorsión de la psique colectiva, donde los egos con poder económico, político, proyectan sus propias inseguridades y deseos y anhelos corruptos. Tal proyección crea vicios emocionales que fomentan lealtad y apoyo incondicional a la corrupción, tolerada a toda costa. Su transferencia de egos desfigurados ocurre cuando los seguidores transfieren a su vez sentimientos de admiración, temor o devoción o miedo, y luego replican en su vida cotidiana las fórmulas autoritarias. Pues bien, amigos, ¿sí? Con esto estamos iniciando nuestro programa, ¿sí? Nos vamos a un espacio y regresamos lo más pronto posible con ustedes. La colaboración. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. El diagnóstico del paciente Cristian Miguel García Solís es fractura de ambos fémures. Está operado por clavo centromedular bilateral y por fractura de cuarto dedo del pie izquierdo. Presenta anquilosis en ambos tobillos, pérdida de la movilidad. De acuerdo a la escala de Daniels, presenta 1 de 5 y pues tenemos que trabajar un proceso de rehabilitación en la que vamos a incluir ejercicios, electroterapia, termoterapia para ver el progreso del paciente. Además de terapia ocupacional, ya que tiene pérdida de la movilidad en miembros superiores y tiene afectación de la pinza fina y pinza gruesa. En mi moto porque me quedo dormido, quiero regresar a mi casa en México. Quiero regresar al CRI, al DIF, a Diego sobre todo, porque gracias a él tengo un avance que era de más de 2 años y lo he logrado en meses. Así que gracias a él me he parado, he caminado y he tenido un buen avance. Es un excelente terapeuta. Pero muchas gracias a CRI por recibirme, al DIF por estar siempre ahí conmigo. Papá, ¿qué es esto? Es mi lista de tareas. ¿Y qué es esto? Es una lista de las cosas más importantes que tengo que hacer hoy. Papá, ¿yo estoy en tu lista de cosas importantes? La mayor prioridad. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Muy bien, amigos, pues muchas gracias por reintegrarnos nuevamente a la continuación de este programa, El placer de leer, simplemente con la invitación, esperando que estén bien y que puedan en su momento localizar algún libro. Estos son 2 artículos de La Jornada que salieron, sí, la semana pasada, y hablan sencillamente de 2 temas importantes, por eso hago el comentario. Sí, son 2 artículos, si es que leen el periódico, pues en su momento dado, pues yo veo La Jornada, veo todos los periódicos, todos los días tengo el tiempo del mundo para verlo, ¿sí? No vayan a pensar que me dedico a flojear. A veces sí, porque ya estamos un poco grandes, pero le hacemos pues el culto también a los libros y buscamos la manera de cómo distraernos un poco, ¿sí? Y hacer pues aprovechar esta herramienta de la cual nos da la oportunidad el ingeniero Dávalo, pues de estar aquí con ustedes para poderles llevar esta información
que vale la pena, simplemente para que ustedes en su momento dado puedan tender a leerse un buen libro, un buen artículo de periódico, de una revista. Son recomendaciones necesarias, ¿sí? Que les puede servir a ustedes, pues, en ese caminar que tenemos en la vida, ¿no? Porque pues no sabemos qué nos pueda pasar y lo que pueda suceder, bueno, pues hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Y lo que se puede aprovechar más que distraerse, de llegar a cuestiones de la diversión, pues cuando se está joven, ¿por qué no divertirse? ¿Sí? Pero no se pasen con el alcohol, no se pasen con la droga, ¿sí? Sean tranquilos, también dedíquenle un rato a la lectura, ¿sí? Si están estudiando, pues eso va a dar pie para que ustedes puedan leer también un libro más, una novela, un libro de historia, un libro de política o de crítica, todo lo que pueda servir para autoprepararnos, pues nos da siempre esa gran oportunidad. Y continuando con este artículo del culto a la personalidad de Fernando Buenabad, ¿sí? Este escritor español, él dice pues que hay sectores populares que se identifican con el desorden psíquico de algunos líderes. Piensa él pues que hay algunos líderes que sí padecen un poco de la enfermedad del cerebro, ¿sí? De la enfermedad de ser caciques o líderes eternos, que solamente si no está él no se puede hacer nada. Entonces muchos guardan ese culto a la personalidad a alguien pues que se ha quedado ahí encerrado en eso y no le da la oportunidad a nadie más. El único que sabe, ¿sí?, que tiene que hacerse es él, ¿sí? Nadie más sabe, ¿sí? Es como si yo doy clases, tengo que preparar alumnos y el alumno me supera o nos supera, pues excelente, bienvenido, porque pues para eso nos contrataron, para enseñar, ¿sí? Y esa enseñanza debe ser precisamente un motivo para que el alumno se prepare, ¿sí? Y qué bueno que si el grupo lo hace, pues mejor todavía. Yo di clases a muchos jóvenes de nivel medio profesional, ¿sí?, y en la universidad. Entonces, pues siempre me he sentido satisfecho de aquellos que en su momento dado toman conciencia de lo que están haciendo como estudiantes. Ahora quizás sean buenos profesionales, ¿sí?, o buenos profesionistas. Tengo muchos años dando clases así. Y no se pierde, ¿no?, el hecho de que te puedas encontrar un alumno por ahí que ya sea doctor, ingeniero, X o abogado. Qué bueno. No, hombre, es un privilegio, ¿sí? Y sobre todo si tiene más conocimientos que uno. Excelente. Y eso es lo que cuenta. Y entonces, amigos, dice él pues que esto es el que nosotros podemos guardarle culto a alguien, ¿no?, a las universidades. Dice él que la publicidad hay que desarrollar mecanismos de defensa. Todas las luchas sociales o políticas deberían usar estrategias de defensa contra la adoración y el fanatismo ante los líderes. Hay que repudiar el culto a la personalidad porque en su individualismo se ningunean los pueblos eclipsados por la egolatría es ego del líder. Urge la crítica científica para romper con toda autoidolatría y sus repercusiones deleznables disfrazadas de bien común. Sí, así hoy es que hay que conseguir ese recurso, va a ser para todos, o resulta que el líder ya se vendió y está negociando algo de él para su familia, pero no para los trabajadores. Y así a veces, ¿no?, nos hemos hecho de la idea y el comentario. Por eso ha habido críticas en este país fuertes de que tenemos unos líderes todavía en México corruptos, y que ojalá con ese llamado a democratizar, con ese llamado que dice el expresidente Andrés Manuel, ¿sí?, se democraticen los sindicatos, se democraticen todas las organizaciones que hayan, ¿sí?, para no
para tener que aprender de quien en su momento dado se le tiene que guardar culto porque nos está enseñando, nos está educando. Si nos educa y nos enseña para poder continuar y ser mejor que él, ¿qué mejor? Pues hay algunos líderes que no lo aceptan, no quieren entregar el cargo, quieren seguir. Ahí está el presidente municipal de Huauchinango, se religió, ¿sí? Consiguió quién, y ahí están, ¿no?, las consecuencias de reelegir a alguien, ¿sí? ¿Por qué? Porque le gusta el poder, y si a alguien le gusta el poder, pues no, hay alguien que puede guardarle ese culto a la personalidad como si fuera el mejor que Huauchinango tiene. No, hay muchos ciudadanos aquí excelentes. Entonces, como él dice, ya que la egolatría de la clase dominante sirve para perpetuar sus controles sobre las masas, es preciso derrotar su culto a la personalidad, que es arma ideológica para distraer la atención sobre las corruptelas del capitalismo y de las condiciones materiales que afectan al proletariado. Central la atención en el líder, sirve para desviar la atención en la lucha de clases. Es una emboscada cargada con injusticias inherentes. El culto a la personalidad fomenta la negación de la propia historia y la cultura. Convierte a los pueblos en espectadores de la grandeza del líder y fomenta la falta de conciencia crítica. Es una manipulación para consolidar el poder burgués, farandulizando la dependencia en torno a la figura histriónica. Oigan bien, esto es parte de esa enseñanza, ¿no?, del culto a la personalidad, de lo que critica Fernando de Buen. Dice, hoy el culto a la personalidad es también una mercancía fabricada por los publicistas que negocian con medios de comunicación y redes sociales para construir y mantener sus mercancías de ego. Urge un análisis semiótico de las mercancías burguesa expresada en el culto a la personalidad, mientras padecemos a la ideología de la clase dominante golpeando a los pueblos en lo objetivo y en lo subjetivo. Y así es, y termina con este gran párrafo que dice, urge denunciar las estrategias usadas para manipular las emociones y necesidades humanas, así como las estructuras mercenarias de poder. Si queremos una revolución humanista de las conciencias, es necesario desplegar una lucha franca contra las idolatrías y a cambio promover la participación activa y consciente de los individuos en la construcción de formas nuevas de dirección política. Terminar con las debilidades políticas en aquello que deberían ser fortalezas. El culto a la personalidad es negación de las fuerzas de las masas, ¿sí?, y debilitamiento de la autoridad política, porque reduce la militancia al magnetismo de la imagen individual. Y eso es un error, es una trampa, porque dejan de ser viables las fuerzas de las bases aplastadas por las trampas de los iconoclautas o los idólatras del culto a la personalidad, que es la dictadura ideológica de ley del individualismo en persona. Entonces, amigos, en estas tesis muy bien redactadas por el autor Fernando de Buenabad, pues hace pues para que nosotros no tengamos miedo a la crítica. Lo que podamos decir de algo que no nos parece hay que decirlo. Y en una buena crítica, hasta el que es criticado lo tiene que aceptar, porque pues hay cierta, si ese personaje tiene cierta preparación y entiende lo que representa una crítica a su personalidad, pues es ahí donde está precisamente el éxito de lo que tiene un pueblo, porque ese personaje va a dejar hacer que la crítica haga comentarios más allá, ¿sí?, que lleven sencillamente a que se encuentre el ego de ese personaje
para que deje de hacer pues un papel, ¿sí?, tan individual, que no deje en su momento dado que los demás sobresalgan. Es necesario encontrar pues, ¿sí?, todos los caminos que puedan conducirnos para que ante esa crítica, ¿sí?, que a la vez puede convertirse en una autocrítica personal, de aceptar lo que se diga, sin insultos, ¿sí?, sin engaños, sin que nos lleve pues a pensar que estamos haciendo un papel en las que no se pueda entender la crítica. Entonces, es muy necesario, las universidades deben de ser universidades críticas, preparar al estudiante para que haga crítica. Y entonces es ahí donde está precisamente la toma de conciencia, la revolución de las conciencias, y es preparar a tu pueblo para que sea un pueblo pues revolucionario a la vez con su concepción ideológica, porque eso va a hacer que ya no tenga miedo a nada, que pueda enfrentar con la crítica. Ya no tenemos que andar enfrentándonos con balas y pistolas y la única manera de agredir con violencia a las personas, porque así estamos acostumbrados, ¿no?, vivir pues en pueblos en las que se cierran y que el único diálogo es la violencia. Entonces, queridos amigos, pues así como lo plantea él, queremos cerrar este espacio en esta parte intermedia de lo que representa pues el culto a la personalidad, y con ello pues queremos pensar que así es como nosotros nos debemos comportarnos siempre. Quien se merezca la crítica, el pueblo de Huauchinango debe de hacérsela, hay que hacerla, quien se la merece, y no necesita violentarla, ¿sí? Háganlo siempre en los canales, en los espacios que se tengan, ¿sí? Aprovechen eso porque son herramientas necesarias para que nuestro pueblo en su momento esté enterado de por qué un personaje se le critica, con el ánimo de que pueda enderezar un poco o mucho lo que está haciendo mal o lo que está haciendo bien, o definitivamente felicitarlo, ¿por qué no? Porque si ha hecho las cosas bien, merece nuestro beneplácito. Pues bien, nos vamos y regresamos lo más pronto posible con ustedes. No teníamos mucho para darles. Los tiempos eran difíciles y no se vendía demasiado. Recuerdo una vez que entró una señora mayor que parecía estar bastante malhumorada. Pidió 4 panes, pero solo tenía dinero para 3. Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora. Poco después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad. Pásala. Hicimos lo correcto aquel día. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Ponte tus listones blancos, chetita de mis amores, que vamos a Huauchinango, a la feria de las flores. Enciérrate las gallinas, echa la vaca al corral, olvida ya la cocina, que hoy nos vamos a pasear.
Queremos saber primero al Señor del Santo Entierro, patrono de este lugar, a ese santo milagroso, al que vela bondadoso por nuestra salud y hogar. Que repican las campanas, oyen hasta aquí los cohetes, el parque ya se engalana con serpentina y confeti. Póngase mi chata lista para llegar tempranito a la posesión bendita del Señor. Santo Entierrito. Nuevamente que regresamos, aquí estamos para continuar con este artículo de Nancy Flores, que también escribe para La Jornada, y pues hay comentarios muy importantes, porque esto tiene que ver con nuestro país, ¿sí? México. Yo soy mexicano y como mexicano vaya al extranjero y siempre voy a decir que soy mexicano. ¿Sí? No tengo miedo a decir que no y negarlo, menos. Al contrario, ¿sí? Es una parte, ¿sí?, muy importante que va a ser parte de mi identidad en el mundo. Y pues quien niegue, pues hay quizá algunos que se hayan ido a los Estados Unidos, que se hayan convertido y que ahora tengan la doble personalidad de estar allá, ¿sí?, de Estados Unidos, y se sientan gringos, pues qué lástima, ¿no? De todas maneras, mi respeto para todos aquellos mexicanos que viven en Estados Unidos, que son cerca de más de 40 millones, ¿sí?, que viven en Los Ángeles, varios estados, y eso pues hace que esa gente pues se convierta en los grandes luchadores que mandan dinero o remesas cada mes de cada año. Bárbaro. Entonces es precisamente interesante, porque con eso alimentan a su familia, fortalecen a México, porque es un ingreso de más de 50 mil millones de dólares al año. Imagínense ustedes esa cifra, ¿quién a dónde se va a producir? ¿Sí? Solamente aquí y algunos otros estados que colindan con México, de Centroamérica y quizá de algunos países del mundo, que no es más. México colinda, tiene más de 3.000 kilómetros colindando con los Estados Unidos. Nos quitaron parte de la mitad en una media batalla ahí, media injusta de parte de ellos, pero al final, por traidores a México, mexicanos traidores que vendieron parte de ese terreno, más de la mitad nos quitaron, ¿sí?, los gringos. Y por eso pues a veces tenemos que hacer la crítica un tanto cuanto dura. Sin embargo, pues ahí nosotros decimos, estamos en una frontera de más de 3.000 kilómetros y tenemos que llevarnos bien. El llevarnos bien no quiere decir que vamos a poner cañones ahí dirigidos a ellos, ¿no?, para guerrearlos, no. Nosotros hacemos política, no hacemos violencia. Entonces, precisamente el ser político hace pues que se puedan tomar buenos acuerdos. Desgraciadamente a veces los norteamericanos, de los más de 80 acuerdos que se han firmado, tratados con los Estados Unidos, todos los ha violado Estados Unidos. México no ha violado ninguno. Imagínense si violara algún acuerdo, algún tratado, pues cómo nos iría. Porque pues nosotros no somos gente de violencia, gente armada, gente ¿sí?, que esté pensando cómo ir a guerrearlos. Al contrario, yo creo que si cuidamos del hecho de la frontera, pues es precisamente proteger de que tantos migrantes que vienen de Centroamérica o de otros países del mundo y quieren pasar y pasan por México, ¿sí? Entonces, hay una relación que ahora con la llegada de Trump nuevamente a la presidencia de la República, esperamos pues que esa imagen supremacista de ser blancos pues no nos haga ningunearnos a nosotros, porque nosotros somos pues prietos, ¿no? Y haber nacido así,
pues, es un origen interesante, maravilloso, que la naturaleza nos dio, ¿sí? Porque nosotros descendemos de los indígenas, y aquel que se sienta mestizo o extranjero o español, pues que se vaya, ¿no?, de aquí, porque pues nosotros aquí estamos tranquilos, haciendo una lucha, ¿sí?, honesta, y ahora pues con ese interés de no mentir, ¿sí?, no engañar a la gente. Y ese es ahí lo que nos lleva, ¿no?, pensar que no tenemos que hacernos ni ser corruptos, ni ganar dinero fácil, ¿no? Todo se hace con honestidad. Lo poquito que puedas recibir, ¿sí?, pues si con eso te alcanza para comer, sin que la ambición te gane o la codicia te desespere para poder tener dinero fácil, pues no lo hagas, ¿no? Aquí hay gente que se dedica al huachicol, que se dedica al narcotráfico, que se dedica pues a las cosas ilícitas, ¿sí? Y es la gente que tiene recursos económicos. Y esos son don fulano. Entonces tengan cuidado, ¿no? Yo creo que ganarse el dinero como buenos profesionistas, buenos ciudadanos o comerciantes que puedan ser, ¿sí? El comercio es lo más honesto que puede haber, pues en el sentido de vender lo que la gente necesita. Entonces, aquí hay algo que escribe Nancy Flores. En los primeros 11 días de gobierno, ya lleva más de un mes, ¿no?, un mes, 5 días, dice que las reglas del juego entre Estados Unidos y México han cambiado. En sus primeros, vamos a decir, 35 días de gobierno, la presidenta Claudia decidió que no se reuniría con Joe Biden, y ya no lo va a hacer, porque el que ganó fue Trump. Entonces, pues imagínense ustedes, ¿sí?, lo tendrá que hacer con Trump en su momento, ¿sí?, sino que esperará al sucesor o sucesora para entablar la nueva relación bilateral, y así es, eso es lo más correcto. Al mismo tiempo ordenó crear un canal diplomático de comunicación que echa abajo la anarquía en la que operó por años la Embajada de los Estados Unidos en México, ¿sí? El embajador norteamericano ha sido un nefasto, ha hecho declaraciones, ¿sí?, absurdas. Yo creo que pues debe de arrepentirse, ¿no?, porque no puede estar en México y hacer esa crítica, ¿sí? Se vuelve apolítico y como consecuencia tiene la obligación moral de irse a su país, ¿sí?, porque pues él está en contra, no está a favor de la oligarquía mexicana, de las empresas norteamericanas. Nosotros también estamos de acuerdo en las empresas norteamericanas y apoyar a los empresarios mexicanos cuando hacen y trabajan bien con honestidad y ayudan a la gente. ¿Por qué tenemos que estar en contra? Si son los que dan empleo, pues perfecto, ¿sí? Pero no debe haber una lucha más allá de querer, ¿sí?, hacer, ¿sí?, de algo que no les parece quien haya ganado la presidencia, si es una mujer o fue un hombre, los que han estado aquí o están aquí, que deje gobernar, porque hubo una democracia que se llevó bien y se ganó con votos. La ciudadanía quiso que esta mujer, Claudia Sheinbaum, ganara. Qué bueno, pues ahora los ricos de este país deben de respetar ese triunfo, porque ellos tienen chance de seguir luchando para el 2030, ¿sí? Y ya no le pueden hacer situaciones que confundan o golpes de Estado blando como el que quería hacer la Suprema Corte de Justicia ayer. Imagínense, ayer 5 de noviembre. Entonces, no es posible que tengamos personajes así que nos quieran medir o vernos la cara. No somos tontos. Nosotros sabemos lo que está pasando. La ciudadanía cada vez está más concientizada políticamente y entiende qué es lo que quieren los gringos en este país. Que los dejen hacer lo que quieran, como antes ya no se puede, ¿sí? Sí pueden tener sus comercios, que vendan los productos, pero que los hagan bien, que no vengan a enfermar a nuestros niños. Ahí están los artículos chatarra que se venden en las escuelas primarias. Es el gran negocio de algunas empresas extranjeras y algunas empresas mexicanas también.
que hacen productos chatarra que no les sirven a los niños, ¿sí? México es el país de más niños obesos, ¿sí? Y eso pues solamente nosotros nos damos, ellos no se dan cuenta, se hacen tontos. Entonces, entendamos este mensaje de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Siempre tendrá que ser buena. Si se puede, en su momento, excelente. Pues bien, amigos, regresamos lo más pronto posible con ustedes. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar como el hogar, no hay lugar tan dulce como el hogar. Comparte el amor y el mundo va a cambiar si nos ayudamos, se va a mejorar. Realicemos este sueño, un lugar mejor si tú y yo realicemos este sueño juntos. Sé que lo logramos si nos ayudamos. Este sueño sí será realidad. Pues bien, amigos, nuevamente, sí, ya para finalizar este espacio, pues continuando con la lectura de este buen artículo de Nancy Flores, pues sí nos aclara pues, todo lo que la presidencia de la República tiene que hacer en esa relación bilateral entre Estados Unidos y México. Entonces, ella pues pone sus límites y dice que la primera mandataria dejó claro que no habrá marcha atrás en temas como el de calica, maíz, transgénico y glifosato. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esos comentarios que se han hecho y de esos artículos y en que ustedes han leído algo de lo que ha sacado la prensa en México? Entonces, 5 días o 6 días de gobierno han bastado para delinear una nueva relación entre México y Estados Unidos. En ese corto periodo, la presidenta Claudia Sheinbaum marcó un límite a la administración de Joe Biden al restringir la comunicación del embajador Ken Salazar
a partir de ahora, este embajador solo podrá comunicarse con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ¿sí? Y así va a ser. No podrá comunicarse ya directamente con la presidencia, ni siquiera con la idea de ir a las mañaneras de la presidenta. Entonces, hay dos temas que pues están en el bolsillo y en la mente de cada uno de nosotros, porque nosotros, los mexicanos, pues no le estamos faltando al respeto a los Estados Unidos. Nosotros hemos ido a trabajar a los Estados Unidos como peones y nos pagan lo que quieren, ¿sí? Lo que quieren. El salario de un peón indocumentado no es lo mismo que un trabajador legalizado allá en los Estados Unidos. Entonces, vean ustedes esa gran diferencia. Y ahí los empresarios norteamericanos con sus maquiladoras se han hecho más millonarios, más ricos, ¿sí? Y los trabajadores en su momento dado pues o se quedan por allá a vivir porque quizá un cambio de su vida total para su familia, con el ánimo de poder meter a la escuela a sus hijos y que todos en su momento tengan pues más preparación y puedan trabajar en algún lugar, porque es lo que buscamos en el estatus de las familias. Y esto que está pasando en Estados Unidos es lo que dice aquí, por ejemplo, dice el tráfico de armas. Imagínense ustedes, Estados Unidos tiene en la frontera con México, en la frontera, ¿sí? En donde hay pueblos, hay ciudades, ¿sí? Fronterizos entre Estados Unidos y México, se tienen más de 8,000 empresas que venden armas. Más de 8,000. Imagínense ustedes la cantidad de armas que vende al mundo este país. Y no hemos estado pues más que manifestando que esas ventas de armas pues se vendan quizá de manera legal y no de contrabando. Y ese contrabandeo se lo vende a los narcotraficantes o al crimen organizado para matarse entre ellos. Y ahora resulta, ¿sí?, que Estados Unidos hace convenios con el crimen organizado para contratarlos a través de la CIA o a través de, ¿sí?, de la DEA, dos organismos que son norteamericanos, de gobiernos norteamericanos, ¿sí?, y que se han dedicado a contratar a los narcotraficantes o a los criminales, ¿sí?, del crimen organizado, contratarlos como paramilitares para desestabilizar a cualquier grupo. Y con el pretexto de que están luchando por el socialismo, o de que quieren ser igual que Venezuela, o que admiran a los cubanos, ahora resulta que no podemos nosotros llevarnos bien con los cubanos, o con los venezolanos, o con los rusos, o con los chinos, porque ellos nos van a decir con quién tenemos que llevarnos. Debe de haber esa libertad, no estar sujetos a un condicionamiento. Y eso es sencillamente el tráfico de armas, ¿sí?, que ellos mismos se las venden a los, ¿sí?, asesinos, ¿sí? Y eso es lo que sucede en México, que se matan entre los mismos narcotraficantes, ¿sí?, por tener espacios que dominar, tener poder de control, ¿sí?, para llevarse la droga. ¿Sí sabían ustedes que Estados Unidos es el narcotraficante más grande del mundo? Porque a él le venden todos los que producen como México la droga, se la venden a los Estados Unidos. Y Estados Unidos la revende a otros países. Pero imagínense ustedes, allá no les llaman cárteles, aquí sí, los cárteles de la droga. A México, en Colombia, en Bolivia, en donde se le dé la gana. Ellos le ponen el nombre que quieran. Y a cuidar porque, pues, para acusarnos de que los narcotraficantes, según ellos, son terroristas y quieren combatirlos. Pues imagínense ustedes hasta dónde tenemos que llegar con esta situación. En el sexenio pasado se hicieron esfuerzos muy grandes
oigan bien, para que Estados Unidos entendiera que parte del gran problema que tenemos en México de la violencia es producto del armamento que viene de Estados Unidos. En ese sentido se incluyó en el entendimiento bicentenario. Creemos que por primera vez ese tema en donde se les hace ver que es necesario que se implementen acciones. En conferencia presidencial de ese día, el general secretario, hemos recibido instrucciones de la Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas y se está analizando también dentro del Gabinete de Seguridad que hay que revisar ese instrumento para que se continúe y se actualice y se refuercen las acciones. De las palabras del general Trevilla Trejo se desprende que México solicitará a Estados Unidos revisar los términos con los que se da la cooperación en materia de seguridad, poniendo por delante los intereses de nuestro país. Dentro de todo lo que se hace es que se proporciona información directamente a Estados Unidos por las partes que deben ser, por las partes correspondientes respecto al armamento que se aseguran las dependencias del Gabinete de Seguridad. Entonces ese es el tema, no se puede dejar, va a seguir, ¿sí? Eso dijo el titular de la Sedena. Y hay otros párrafos que dice la escritora Nancy Flores: freno a los intereses desmedidos para el caso Calica. ¿Sí se acuerdan ustedes del caso Calica? Que está allá en Yucatán o Campeche y es parte de la playa de Campeche. ¿Sí? Entonces de esto pues es algo inusitado. Una empresa norteamericana empezó a sacar, ¿sí?, tierra o cal, o un producto que sale de ahí que le llaman calizas industriales, ¿sí? Y esa misma tierra la llevaba a los Estados Unidos para venderla. Qué desgraciados, ¿no? ¿Y quiénes permitieron eso? Gobernantes del pasado, del 2018 para atrás. Y eso se lo agradecemos a Andrés Manuel porque precisamente él impidió que esta empresa siguiera. Y esa empresa que fue clausurada puso una demanda, ¿sí?, una demanda en la ONU, en un organismo internacional, de 1.500 millones a México, que le tiene que pagar. Y ahora resulta, imagínense ustedes, además de las declaraciones del general, el titular secretario del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, ha dado muestras de que México no cederá en terrenos en los que avanzó el expresidente López Obrador. Uno de esos asuntos es el de Calica, en el que la secretaria advirtió, ¿sí?, además reveló que la compañía estadounidense ha mentido, no solo a México, sino también a la CEP y en el Tribunal Internacional, donde se ventila su caso. Vean ustedes qué desvergüenza, ¿sí? Dice aquí, Calizas Industriales del Carmen es una empresa filial de Vulcán Materiales, dedicada desde 1986 al aprovechamiento y explotación de roca caliza y sus agregados pétreos, principalmente piedra triturada, arena y grava. Es un desastre ecológico porque se extraía caliza para exportarla a los Estados Unidos para construir carreteras. Y la explotación de roca caliza se fue incluso por debajo del manto freático de una zona que esta tiene un ciclo hidrológico muy importante, llena de cenotes, una cárstica, y se ha ocasionado una gran devastación ambiental y graves desequilibrios ecológicos en esa región. Quería darles un poco cuál es la dimensión, son 1.200 hectáreas. Y lo que se ha explotado en este caso indicó que en la conferencia del tal día, ¿sí?, se dijo toda esta denuncia, como en muchos casos que implican a empresas gringas en el asunto Calica Vulcán Materiales. El gobierno de Estados Unidos y legisladores de ese país han buscado influir en México para evitar el cierre de la mina. Hasta ahora no se ha logrado.
La secretaria Bárcenas señaló que la empresa ha dado una serie de declaraciones falsas. Entre otras, dice que tiene todos los permisos. No es verdad. En segundo lugar, negó sobreexplotar la extracción de piedra caliza. Se sobrepasó en la extracción y los permisos que se le dieron en 1986. Luego se les otorgó otro permiso en 2000 que les extendió el permiso por 20 años. Ellos ya no tienen permiso desde diciembre del 2020. Explotaron además 140 hectáreas de extensión con una profundidad hasta de 12 metros, invadiendo realmente el manto freático. Con esto, queridos amigos, podemos decir nosotros que una cosa es la relación con las empresas y otra cosa la relación política con el gobierno norteamericano, ¿sí? Nosotros somos dignos de defendernos, hay esa libertad, esa autodeterminación de los pueblos, para que nadie se burle de nosotros. Quien lo haga, lo único que está haciendo es pasarse de listo. Si ellos creen que esa es la única forma de amenazarnos para quitarnos lo que siempre nos han quitado. Nos quitaron la mitad del territorio mexicano, y son dueños casi de no sé cuántos millones de hectáreas a ciertos norteamericanos en México. Y ellos al final, pues nuestros recursos naturales que salen de esto con la mano de obra de los campesinos y mucha gente productora en México, que venden en el mercado más cercano, que es los Estados Unidos. A los Estados Unidos les conviene la relación con México, porque nosotros le vendemos las mercancías más baratas, para que no tengan que comprarlas a otros países. Entonces es ahí, sencillamente, que esa relación tiene que ser de buena fe, ¿sí? Una relación comercial, una relación de respeto. Eso hace, pues, que nosotros, al no ser violentos, ¿sí?, utilizamos la política como un medio que concientiza a las personas para que se entienda qué es lo que busca el pueblo de México. Dignidad, señores, respétennos, ¿sí? Porque nosotros respetamos a todo el mundo. Pues bien, con ello quiero simplemente finalizar el espacio del placer de leer para invitarlos a que no dejen de leerse un buen libro. Estos dos artículos espero que les pueda servir como comentario, que quede para ello como parte de una reflexión más que tenemos por el día de hoy. Pues ha dado mucho gusto estar con ustedes, nos vemos en la próxima.